Antes de comenzar, quiero que hagas algo muy sencillo. Piensa por unos segundos en algo nuevo que hayas aprendido recientemente. Puede ser utilizar una herramienta, recordar una ruta, aprender una palabra o realizar una actividad que antes te parecía difícil. Ya lo tienes, ahora piensa en esto. Mientras aprendías, tu cerebro también estaba cambiando y en este preciso momento ocurre algo parecido. Mientras escuchas mi voz, tu cerebro reconoce sonidos, interpreta palabras, mantiene tu atención, recupera información que ya conoces y trata de relacionarla con lo nuevo. Todo esto sucede gracias a una extraordinaria red de estructuras y células que trabajan de manera coordinada. Por eso, hoy quiero invitarte a descubrir cómo funciona el cerebro, cómo se organiza y especialmente qué ocurre en él cuando aprendemos. Comencemos por lo esencial. Cuando escuchas la palabra cerebro, probablemente piensas inmediatamente en pensamiento, memoria o inteligencia, pero el cerebro hace mucho más. Cuando recuerdas el nombre de alguien, interpretas una emoción, tomas una decisión, mueves una mano, prestas atención o aprendes algo nuevo, diferentes sistemas cerebrales están participando. Podríamos pensar en el cerebro como una extraordinaria red de procesamiento y comunicación. Y aquí quiero que recuerdes una primera idea. Sus diferentes regiones se comunican y colaboran constantemente. Entonces, ¿cómo está organizada toda esta actividad? Para comprender el cerebro necesitamos conocer algunas de sus principales estructuras. Seguramente has escuchado hablar de los hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Ambos están conectados y trabajan de manera coordinada. También encontramos diferentes regiones cerebrales que participan en funciones relacionadas con el movimiento, la percepción, el lenguaje, la memoria, las emociones, la planificación y muchas otras actividades. Pero cuidado con una idea muy frecuente. No debemos imaginar el cerebro como un mapa donde cada pequeño espacio realiza una única función de manera independiente. Muchas de nuestras capacidades dependen de redes cerebrales distribuidas. Piensa, por ejemplo, en algo sencillo como leer una historia. Necesitas reconocer visualmente las palabras, mantener la atención, comprender su significado y relacionarlo con conocimientos previos. Diferentes procesos trabajando juntos para lograr una sola actividad. Y gran parte de esta comunicación es posible gracias a unas células extraordinarias. Hablemos de las neuronas. Puedes imaginarlas como unidades especializadas dentro de una enorme red de comunicación. Las neuronas reciben, procesan y transmiten información mediante señales eléctricas y químicas. En ellas encontramos estructuras como las dendritas, el cuerpo celular y el axón. Pero lo verdaderamente interesante aparece cuando comienzan a comunicarse. Esa comunicación ocurre en puntos especializados llamados sinapsis. Mientras estás aprendiendo, recordando o realizando una actividad, enormes redes neuronales están intercambiando información y esas conexiones no permanecen necesariamente iguales durante toda nuestra vida. Pueden modificarse. Aquí encontramos uno de los conceptos más fascinantes de este tema. Piensa en algo que al principio te costaba mucho hacer. ¿Qué pasó después de practicarlo varias veces? Probablemente, poco a poco comenzó a resultarte más fácil. Puede ocurrir al aprender a conducir, utilizar un programa nuevo, tocar un instrumento o incluso comprender un concepto académico que al principio parecía complicado. Esto sucede porque mientras practicas y aprendes, tu cerebro también va cambiando y adaptándose. Es decir, la práctica no solo mejora lo que haces, también produce cambios en tu cerebro. A esta capacidad del sistema nervioso para modificar su funcionamiento y organización como respuesta a la experiencia y al aprendizaje, la conocemos como plasticidad neuronal o neuroplasticidad.
Durante el desarrollo existen momentos en los que nuestro cerebro presenta una especial sensibilidad a determinadas experiencias. Los llamamos periodos sensibles. Piensa, por ejemplo, en la adquisición del lenguaje durante los primeros años de vida. La exposición, la interacción y las experiencias durante determinadas etapas pueden favorecer especialmente algunos aprendizajes, pero quiero que tengas cuidado con algo. Un periodo sensible no significa necesariamente, si no lo aprendiste ahora, nunca podrás aprenderlo. Nuestro cerebro conserva capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida. Lo que cambia es que existen momentos del desarrollo en los que ciertas experiencias pueden tener una influencia especialmente importante, y esto nos permite comprender por qué el ambiente y las oportunidades de aprendizaje son tan relevantes. Ahora piensa en todas las cosas que has aprendido simplemente observando a otras personas. Quizá aprendiste una receta viendo cocinar a alguien, o comprendiste cómo utilizar una herramienta observando primero cómo lo hacía otra persona. Observamos, imitamos, practicamos y corregimos. Aquí podemos introducir las llamadas neuronas espejo y los sistemas cerebrales de observación y ejecución de acciones. Estas investigaciones mostraron algo muy interesante. Determinadas neuronas pueden responder tanto cuando se realiza una acción como cuando se observa una acción similar realizada por otro. Esto nos ayuda a comprender algunos mecanismos relacionados con el aprendizaje por observación e imitación. Sin embargo, recuerda algo importante. Las neuronas espejo no explican por sí solas todo el aprendizaje humano. Aprender es mucho más complejo y depende de la interacción entre diferentes procesos cerebrales, cognitivos, emocionales, sociales y ambientales. Fíjate cómo cada concepto que hemos estudiado comienza a relacionarse. Cuando aprendes algo nuevo, diferentes estructuras cerebrales trabajan de manera coordinada. Las neuronas intercambian información formando redes. La experiencia y la práctica pueden modificar determinadas conexiones gracias a la plasticidad neuronal. Durante el desarrollo existen periodos especialmente sensibles a ciertas experiencias, y además, una parte importante de nuestro aprendizaje ocurre observando e interactuando con otras personas. Por eso, estudiar el cerebro no consiste simplemente en memorizar nombres de estructuras, consiste en comprender cómo diferentes mecanismos trabajan juntos para hacer posible nuestra conducta y nuestro aprendizaje. Ahora quiero que regreses a aquello que te pedí recordar al inicio, algo que hayas aprendido recientemente. Tal vez ahora puedas verlo desde otra perspectiva. Detrás de ese aprendizaje hubo atención, percepción, actividad neuronal, experiencias previas, práctica y cambios en determinados circuitos cerebrales. Tu cerebro no fue simplemente un receptor de información, participó activamente en la construcción de ese aprendizaje. Y esta idea resulta especialmente importante cuando hablamos de educación. Si las experiencias pueden influir en cómo aprendemos, entonces enseñar no debería consistir solamente en transmitir información. También significa crear experiencias que permitan observar, relacionar, practicar, equivocarse, recibir retroalimentación y volver a intentarlo. Por eso quiero dejarte con una pregunta.